de cada uno de nosotros. Y mientras yo estaba siendo movido por su presencia, escuchando las alabanzas, la administración, comprendía que el mensaje de Dios es para cada uno de nosotros, porque Él siempre está preocupado por nosotros. Él siempre está interesado en nosotros. Quiero predicar a cada uno de ustedes bajo el tema como la serpiente en el desierto. No se asuste, pero como la serpiente en el desierto. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, por favor. Aleluya. Aleluya. ¿Lo tienen, amados? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y respaldo de su Espíritu Santo, y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias por lo que tú haces en medio nuestro. Gracias porque tú eres único, bueno, maravilloso, y tú tienes siempre ese amor para cada uno de los hombres que proceda de arrepentimiento. Gracias porque tú has dado tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por ello te damos gracias y te damos a ti toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Obra en medio nuestro, que tu palabra sea ministrada a través de mis labios y que tu nombre simplemente sea el único exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra, y el pueblo bendecido responde. Pueden tomar asiento. Como la serpiente en el desierto. Un tema muy peculiar, sí, no muy común, pero cuando estaba leyendo estos versículos, uno por naturaleza quiere llegar hasta el versículo de oro, el versículo 16. Pero tomando un poco de tranquilidad al tren que tenemos dentro, nos detenemos en estos versículos 14 y 15, porque aquí en este capítulo 3 del Evangelio de Juan, narra la famosa historia que el Señor Jesucristo tiene con Nicodemo. Nicodemo, un maestro, un principal entre los fariseos, tiene esta charla con el Señor porque algo muy peculiar de él es que a él le nacía, quería conocer a este Cristo, había sido impactado de una manera u otra por el Señor Jesucristo, por el mensaje de Cristo. Y qué maravilloso es cuando el mensaje de la palabra del Señor impacta tu vida. Porque si algo tiene que impactarte a ti y a mí, no tiene que ser solamente ni tu mujer, ni tu marido, ni tus hijos, ni tu billetera, ni nada. Tiene que impactarnos la palabra del Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Los hombres, la familia, por más que la querramos, vienen y se van. Tú que tanto cuidas ese cuerpo hermoso que te manejas, tarde o temprano se va a deteriorar. Por más que quieras ocultar las canas, te salen las canas. Por más que quieras ocultar las lonjitas, nos salen las lonjas. Por más apretado que hagamos el belt, la correa, sale por todas partes, así que tranquilo. Pero esa palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y es que esta charla que Nicodemo tuvo con el Señor Jesucristo nos narra esta hermosa revelación innata del acto salvífico que la humanidad puede recibir a través de Cristo Jesús. Porque le enseña el secreto de la necesidad de nacer de nuevo. Y tras esas palabras, al maestro, a uno de los maestros de los fariseos, lo noquea espiritualmente. Y en todo eso, ¿sabes? En estos pasajes, el Señor Jesucristo nos enseña las pautas,
en que cada uno de nosotros podamos alcanzar salvación. Y lo puede recalcar porque ¿quién no se sabe ese versículo de oro de Juan 3:16? Aquí en Los Ángeles, en el estado de California, cada uno de nosotros que vivimos aquí hemos tenido la dicha tal vez de saborear unas ricas hamburguesas del In-N-Out. ¿Amén o no amén? Y algunos se deleitan con un double, Animal Style, shake para guardar la dieta y una Diet Coke. Pero en todo eso, si te percatas en los vasitos de la Diet Coke que tienes, dice un versículo, al menos que lo han cambiado, pero cada vez que yo iba decía Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16. Hasta en lo secular ponen 3:16. No sé si lo saben realmente, pero es que ese verso de oro nos narra lo que realmente el Señor, el Padre de la Gloria, en su amor misericordioso ha hecho por la humanidad. Y que lo que Él ha hecho lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos, no una selección exclusiva. La salvación es abierta para todos aquellos que quieren recibirla. Y lo impresionante es que en estos versículos nos ilustra en una forma de una comparación no muy ortodoxa, no muy clásica, algo poco peculiar, poco casual, antónimo a lo que nosotros estamos acostumbrados de cómo lo representa Cristo. Porque nosotros estamos acostumbrados de que Cristo por lo general lo presentamos como el Cordero de Dios. O si alguien quiere un poco más agresivo, lo ponen como el león de la tribu de Judá. Lo ponen como león, como corderito, como águila, algunos representando lo que viene a ser el pasaje de Isaías. O como un buey por la fuerza, un animal fuerte, o como hombre, o como un querubín, ¿verdad? Entonces, pero casi nunca usted compara o se refiere a Jesucristo como una culebra. Pero tras esta comparación, yo quiero agarrar su atención por estos minutos, son 8:22, para que comprendamos ya que esta comparación con la serpiente que representa, nosotros sabemos que la serpiente en la Biblia y tras eso en muchos otros pasajes lo representa la serpiente como al maligno. La serpiente muchos la catalogan ya que el diablo usó a este animal en la tentación del huerto, pero siempre lo caracterizamos con el diablo, que significa acusador, o con Satanás, que significa adversario. Pero a Jesús, comparar la serpiente con Jesús, por lo general casi nunca nosotros nos atrevemos a decir eso. Pero por eso, aunque suena algo medio paradójico esta comparación, es necesario, por favor, analizar esto en una forma más detenida. Así que vamos a la línea histórica de este pasaje de Juan 3, 14 y 15. Aquí Jesús trae a memoria a la mente de Nicodemo algo que había sucedido muchos años antes. La historia comienza en sí cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto por la mano de Moisés. Y en ese transcurso donde la mano portentosa del Señor saca a su pueblo de Israel, lo hace pasar por el desierto para probar el corazón de ellos. No te enojes si es que Dios quiere probar tu corazón. Es necesario. Y en esa trayectoria el Señor prueba a su pueblo, como dije, vale la redundancia, y en cada prueba el pueblo comienza aquí a murmurar. ¿Vosotros sabéis lo que es murmurar? Porque lo veo medio raro. Comienza a rebelarse, comienza a convertirse rebelde, comienza a desconfiar de Dios tras estas diferentes cosas que estaban ellos pasando.
Y se cree, estimados hermanos, que cuando el Señor pasa por ese pueblo, algunos lo notan como 10 veces, lo enumeran 10 veces la murmuración, rebeldía, desconfianza del pueblo de Israel hacia el Señor. 10 veces que murmuraron, 10 veces que se quejaron. Otros dicen 14, bueno, sea 10 o 14, fueron varias las veces que le reclamaban. Muchos eran por hambre, por sed, porque no estaban acostumbrados a comer el maná, a pan del cielo, pan de ángeles. No estaban acostumbrados, ellos querían carne, eran carnívoros, y tanto era el reclamo que el Señor le dijo: hasta aquí me tienes, tanto me estás molestando con carne, codornices te voy a dar, y no por un día, no por 2, no por 3, por 30 días, para que te salga hasta por la nariz. Oh yes, that's what the Bible said. Te voy a dar carne hasta que vomites. Me tienes, en otras palabras, en la traducción lenguaje peruano hoy en día, me tienes harto. Ya me topaste. Tras tanta carne te vas a convertirte en vegetariano. Y tras esas cosas, tantos reclamos, murmuraciones, dice, vamos por favor a la palabra del Señor, Números 14, versículo 22, nos enseña al 23, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No, hablando de esas personas, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Es que en ese proceso, en esa parte de ese capítulo 14 de Números, narra la historia donde el Señor le manda ese juicio a esa generación que no quería poseer la tierra de Canaán, la tierra prometida. El Señor le dice: ¿hasta cuándo este pueblo no aprenderá a confiar en mí? Y le manda y le dice de esa manera en esos versículos. Y lo maravilloso es que si lo queremos mencionar, estas 10 veces que dice el Señor en estos versículos, porque tras ellos siguieron el pueblo desconfiando del Señor, 6 de estas 10 veces el pueblo siempre hace memoria a Egipto. Ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto. Ojalá estuviésemos en Egipto. Ojalá hubiésemos estado y comer allí los pescados, los panes, el lomo saltado, la carne asada. Ay, es que Egipto, tanto Egipto. Se hubiesen largado de un solo. Pero sabe, algo sorprendente es que el Señor, en medio de todo eso, todavía tenía misericordia de ese pueblo. Dios es un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Un Dios de pacto, que Él cumple sus promesas. Y en todo esto, el Señor hace mención, si vas al capítulo 21 de Números, cuando Jesús le narra esa historia a Nicodemo. Déjame aclararte algo: Nicodemo sabía esta historia, era un maestro de la ley. Él sabía lo que había acontecido cuando el Señor le dijo así. ¿Te acuerdas del versículo 15 que leímos en Juan? Por si acaso, el Señor le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Al pobre Nicodemo le estaban noqueando espiritualmente de izquierda a derecha. No entendía cómo un hombre ya viejo podía renacer de nuevo. Y tras esto, peor aún así, la teología de Nicodemo, aunque era preparado, terminado, doctorado en todas las leyes en esa área, pero lo dejó en las nubes. Lo dejó diciendo: yo quiero más, Señor. ¿A cuánto muchas veces nos pasa eso? Que cada vez que estamos en la presencia y estudiamos, nos quedamos anodadados, sorprendidos, y decimos: Dios mío, esto es lo que tiene tu palabra, yo quiero más. Y tras eso, me imagino que la mente de Nicodemo se regresó a Números 21, versículos 4, y te lo narro para que recuerdes esa hermosa historia.
Dice, después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué le pasó al pueblo? ¿Ustedes alguna vez se han desanimado? No, ¿verdad? Ustedes son querubines, serafines, raza fina. Y habló el pueblo contra Dios. Ustedes nunca han hablado contra Dios. Yo sé, ni les voy a preguntar, no se preocupen. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Otra vez, muchachos. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué dragones, ¿verdad? No se parece a la raza hispana para nada. Y ya han tenido demostración cómo el Señor les dio agua de una roca. Ya tuvieron demostraciones de cómo el Señor les dio de comer codornices. Ya le enseñó el Señor muestra de su poder. Y aún así murmuraban. Más de 2000 años después, estamos en el 2024 y yo sé que esta generación no murmura del Señor. Yo sé. Entonces dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Cómo hace la serpiente? No se desinfle. ¿Cómo hace la serpiente? Y saca la lengüita. ¿Cómo sacan? A ver, no me saque su lengua, por favor. Porque si la sacan, tal vez no la pueden guardar de nuevo. Pero la serpiente hace un ruido. Y por lo general, creo que a la gran mayoría de nosotros, tal vez no sé quiénes tienen miedo a la serpiente, pero no es una mascota que uno quisiera tenerlo. Con la justa los perros y los gatos y eso, porque ahí están de nuevo. Pero les envió unas serpientes ardientes, en otras palabras, venenosas, que no eran caricatura, eran realmente venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y a cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Te la repito. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Imagínate el panorama, por favor. Una serpiente de bronce astada en lo más alto y con el sol en el día, dándole en el desierto. Si tú no has estado en el desierto, no sabes qué rico pega el sol. Yo he estado en los peores desiertos del mundo, créeme, en el Medio Oriente, y el sol pega porque pega. Yo era gringo, rubio, y mira cómo estoy ahora. Pero cuando el sol le pega a esa monumento, a esa serpiente de bronce, el bronce comienza a dar un resplandor grande en medio del sol. Y es que cuando el Señor quiere brillar, ninguna luz del hombre puede más que la luz de Cristo. Deja que el Señor y su luz brille, porque cuando Él está en el asunto, por más que tú seas un erudito en algo, solamente hay cosas que el Señor lo puede hacer, y tú y yo estamos de más. ¿Capish? Entonces, en todo eso, estimados hermanos, mira qué hermosa narración.
Pero todo es producto porque hay un pueblo que una vez se vuelve a quejar. Y en esa quejar, en esa murmuración, en ese reclamo, están siempre con su mente en Egipto. Aunque físicamente eran libres, todavía estaban atrapados espiritual y emocionalmente en su ayer. Hay personas que pueden hoy en día estar en las iglesias con tremendas Biblias y hacer muchas cosas, pero muy adentro todavía siguen atrapados en su yo, siguen atrapados en su mala vida, en su desorden, en su manera de pensar que ya no puede ser compaginada con las cosas de Dios. Hello, Dios nos está llamando a que realmente seamos verdaderamente libres, porque Cristo ya nos ha libertado. Pero bueno, que sea Dios ayudándonos. En todo este pasaje, el Señor muestra cómo Él obra o trata a su pueblo, a este pueblo rebelde, y le saca serpientes ardientes para que mordieran al pueblo. Mire, este acto de mirar a esta serpiente de bronce también lastimosamente terminó con una excusa para que el pueblo del Señor con el tiempo cayera en idolatría. Es en Segunda de Reyes 18 versículo 4 narra ese evento donde el pueblo del Señor cae en idolatría con esa serpiente de bronce, que no era ese el objetivo del Señor. Léelo si quieres. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Mira lo que hizo este rey para parar esa idolatría que el pueblo ciego había quedado. Es que, mi amado, como te digo, uno que es ciego, un pueblo ciego siempre busca cualquier acción buena para convertirlo, transformarla en una desgracia. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Que por general, en lugar de apreciar lo bueno, la bendición que Dios nos da, muchas veces la terminamos arruinando toda. Sinceramente, ¿alguna vez has caído tú en ese error? Que Dios te ha bendecido con algo bueno y no lo has sabido aprovechar. Y muchas veces, hasta que lo pierdas, realmente comienzas a llorar y a lamentarte, y decirte: wow, si tan solo el gran hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello. Y comienzan las lamentaciones, comienzan las murmuraciones. Pero que sea Dios obrando en nuestras vidas. Tras esta línea histórica que te estoy narrando, que tiene su origen en en el Antiguo Testamento con Moisés, esta historia extiende algo maravilloso para nosotros en nuestros días, porque comprendemos que siempre el ser humano tiene un buen motivo para murmurar. Yo sé que tal vez tú no tienes la costumbre de murmurar, pero hablando del pueblo del Señor, mire, la cosa por qué el pueblo reaccionó de esa manera es que Dios los mandó a rodear la tierra. Si lees todo este capítulo, el contexto, vas a entender un poco más. Te lo voy a narrar rápidamente. El Señor manda que el pueblo de Israel, en lugar que hiciera una caminata directa, lo manda a rodear, a que camine 200 kilómetros o 124 millas extras. ¿Por qué? Porque la tierra de Edom, los edomitas, no le permitieron dar el pase. Sus familiares. Y es que Dios, en su misericordia, que sabe guardar sus pactos, Él dio una palabra de protección a las descendencias patriarcales, desde Abraham, Isaac, Jacob. Dios le prometió bendecir también a los hijos de ellos, hasta los de Lot, acuérdate. Y según la genealogía del Génesis, los moabitas y los amonitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Lo encuentras en Génesis 19, del 30 en adelante. Léelo en tu casa, porque yo sé que tú quieres irte temprano. Yo sé que queremos irnos temprano. Ahí lo lees, por favor. Los edomitas también. Los edomitas eran descendientes de Esaú. ¿Sabes quién era Esaú, verdad? El hermano de Jacob. ¿No ves que si sabes? No se jale los pelos, hermano Fausto. Están aprendiendo.
Entonces, cada trabajo excesivo siempre acarrea un soplo de desaliento. Cada trabajo extra siempre produce un sentir de pereza en el ser humano, al menos en la gran mayoría. Nuestra naturaleza pecaminosa nos seduce a ser haraganes en algunos casos. ¿Algunos entienden estas palabras? Haraganes, flojos, ¿verdad? No digan la otra palabra porque para el peruano es mala. Pero somos por lo general de esa manera. Casi a nadie le gusta estudiar, trabajar, esforzarse extra. Si no, pregunta a cualquier joven. O recuérdate cuando tú eras joven. A casi nadie nos gusta que trabajemos el doble si es que no nos van a pagar el doble. Entonces, es que desde el principio, cuando la serpiente se hizo presente en el huerto, comenzó en el hombre esa naturaleza de agarrar lo más fácil, de buscar lo más corto. Por eso aquel que inventó el microwave le hicieron aplausos, porque con ese microwave todas las cosas salen mejor. El hombre no se muere de hambre, se queda solo de por vida. Dice, ¿para qué necesito mujer? Con las sopas instantáneas, con eso me basto. Con tal que haya luz nomás en tu casa. Bueno, fuera que se vaya la luz, ¿verdad? Ahí sí buscar a mujer. Pero bueno, algo digno de remarcar es que en cada murmuración, 6 de las 10 que ellos mencionan a Egipto, pero en cada una de ellas, ¿sabes? Dios muestra su misericordia, supliendo y al mismo tiempo cumpliendo su palabra. En cada una de ellas. Inclusive, ¿te acuerdas? En el momento que Jesús, bueno, sí, Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. ¿Te acuerdas? Números capítulo 20 narra esa parte, versículo 8 en adelante. Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Va y en tanto enojo, porque el pueblo ya le estaba también hasta el copete, se enoja y le mete uno. Y después le mete otro como si fuera piñata hispana. Puro palo y nada de dulce. Y en todo eso le mete 2 golpes a la roca. Y es que eso no era lo que Dios le mandó a hacer. Él tenía que glorificar la santidad, la pureza, el nombre del Señor. Él tenía que exaltar a ese Dios que estaba sirviendo. Era necesario que sencillamente hablara, porque esa roca tipificaba a Cristo. Oh, qué tremendo, qué atrevido. Pero, ¿le culparía usted a Moisés? Yo no, yo lo miro de lejos. Tal vez hasta le ayudo. Pero, y tras esa desobediencia, miren cómo es el Señor. Y menos mal que Dios es Dios, porque si yo fuera un trueno a Moisés también de un solo, y a todos los demás. Pero en su misericordia, ¿sabe lo que hace Dios? Le suelta el agua. ¡Wow! O sea, fácilmente, Señor, no le da agua. Y lo hacen andar otros 40 años en el desierto. Pero en su misericordia, tras cada murmuración, por cada habladidura de cada pueblo, el Señor aún así les suplía, aún así les perdonaba, aún así trataba con ellos. Ay, Moisés, te voy a dar duro, porque ciertamente el pecado tiene su consecuencia, y Moisés sufrió la consecuencia de ello. No entró a la tierra prometida, pero le dio el agua. Eso nos enseña que el Señor en su misericordia, aunque muchas veces nosotros también somos desobedientes, aún así su misericordia está para con nosotros. Es que Dios es maravilloso. Gloria al Señor, que aún así Dios muestra su amor para con nosotros. Wow, qué maravilloso es el Señor. Y es que en todo esto el Señor brota el agua y enseña su misericordia con el pueblo. Y aquí en este capítulo 21 de Números, una vez más, otra vez el pueblo comienza a murmurar. Y otra vez pone a Egipto de por medio. Y el Señor le dice, ok, no te preocupes. Culebritas, desayuno, almuerzo y comida, adelante.
Y no las debiluchas que hoy en día vemos aquí, que parecen lombrices. No, eran ardientes, venenosas. Y comenzaron estas serpientes a hacer lo suyo. Y es que, estimados hermanos, mira, hay que recordar de que muchas veces Dios, en su sapiencia, en su sabiduría, se presta a usar elementos culturales humanos, elementos que nosotros podamos identificarnos para enseñarnos algo más grande. Por eso que el Señor nos enseña de su infinita sabiduría, nos da lo necesario para que nuestra finita mente entienda. Por eso es que nosotros no comprendemos mucho de Dios. Es imposible. Él es infinito, mientras que tú y yo somos finitos. Nuestra mente explotaría. No captaría. Ni siquiera entendemos lo que es eternidad. Ni me lo trate de definir. Simplemente hacemos el esfuerzo, pero no sabemos. ¿Sabes? Y en todo esto, el Señor se presta y le dice a Moisés: Moisés, levanta una serpiente de bronce. Y es que Moisés en sí representa al pueblo de Israel, como también al liderazgo de Israel para los judíos, tanto en el ayer como hoy en día. Y curiosamente, estimados hermanos, así como lo manda Moisés a levantar esta serpiente de bronce, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo esas mismas palabras. Cristo también tuvo que ser levantado. Tuvo que ser levantado, como ves en las pantallas. Tuvo que ser levantado, estimados hermanos, por los líderes de su pueblo, por su pueblo mismo, que fueron los que le condenaron. Juan 8:28, Juan 8:28, presta atención lo que dice. Les dijo pues Jesús, hablando a los fariseos, a los líderes: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Wow. ¿Estás escuchando? ¿Cómo era necesario? Lo pasó con el pueblo de Israel en el desierto. 1000 años antes de Jesús pasó, y 1000 años después le está hablando a Jesús, a Nicodemo, que iba a volver a pasar de la misma manera cuando el pueblo lo levantara a Jesucristo en la cruz del Calvario, haciendo ese símil con la culebra. Y es que, estimados hermanos, debe haber un claro entendimiento de que la salvación y la vida no provenían de la serpiente de bronce como tal. Muchos creían que solamente al mirar el poder venía de esa serpiente de bronce, y no, Jesús le estaba aclarando: no era el poder el poder no estaba en esa serpiente de bronce. Las bendiciones venían del poder de Dios. La salvación siempre viene de Dios, que las ofrecía por fe, por la aceptación personal del plan que Dios ya había estipulado, que ya había trazado. Desde el Antiguo Testamento, este ingrediente de la fe se hacía presente. Jesús le recuerda a Nicodemo este episodio para enseñarle que la serpiente, era necesario esa comparación de la serpiente, que tipifica para muchos al tentador o el que hace pecar, porque esa serpiente o el pecado se iba a personificar en el cuerpo mismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entendiste lo que te acabo de decir? Muchos eruditos concuerdan que esa comparación con la culebra de bronce era necesario, porque esa culebra que tipificaba en sí pecado, muerte, destrucción, era para muchos malditos. Esta culebra era la personificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21. Quiero que me acompañes a ese versículo, por favor.
Porque el Señor permitía este tipo de personificación para que Él nos pueda dar salvación. Mira lo que dice este versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, no por tus obras, sino en Él. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 nos ilustra también de una manera gloriosa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mira lo que hizo Dios. Por eso te dije que eso es lo que representa. El pecado se personificaría en el cuerpo de Jesucristo para darnos esa salvación. Qué maravilloso es el Señor, que por amor a ti y a mí se hizo maldito, se hizo pecador, se hizo pecado. El pecado Él lo asumió por amor a ti, por amor a mí. Pero algo que rescatar en todo esto es que, si tú te percatas, el Señor no hizo caso al pie de la letra de la petición del pueblo del Señor, eliminando a las serpientes. No lo hizo. Lo que hizo es que Él optó en su omnisciencia por un remedio oportuno. Les dio algo para que ellos pudieran ser moldeados, para que aprendieran a confiar en Dios. No los quitó las serpientes de un solo, sino las dejó las serpientes allí. Y es que estas serpientes tenían una tarea importante. El veneno de estas serpientes, que era mortal, era necesario que el pueblo aprendiera que así como el pecado se introduce en el ser humano y causa esa muerte inevitable, así también el Señor quería enseñarle a este pueblo que cada vez que ellos pecaban, que ellos desobedecían, tenían la oportunidad de acercarse y mirar, aunque ni siquiera si estaban muy lejos, simplemente tenían que levantar la mirada a esa culebra de bronce. Tenían que aprender a confiar, a tener esa obediencia en Dios y poner esos ojos en esa culebra. No les pidió nada más que sencillamente mirar a la culebra para que fueran sanados, para que fueran restaurados físicamente. Qué maravilloso es el Señor. Wow. No sé si estás comprendiendo cómo es la misericordia de Dios. Pecaban una vez, aunque sea arrastrada, mira dónde estaba esa estaca, mira esa culebra de bronce, y con tal que estaban mirándola, se salvaban. Pecaban otra vez, miraban a la culebra de bronce y se salvaban. Oh, ¿sabes qué? No te digo con esto que así como ellos, nosotros tenemos la oportunidad de pecar y mirar sencillamente a Cristo y ser salvos. No te estoy dando libertad para pecar. No confunda las cosas. Te estoy diciendo de que la misericordia de Dios ha sido tanto de tan grande magnitud, que le enseñaba desde ese entonces al pueblo a tener fe en aquel que les decía las pautas de cómo podían ser sanados o salvados. Y era a través de este ingrediente de oro, que siempre ha sido el mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mismo ingrediente de fe. El Señor quería establecer en medio de su pueblo que para siempre su misericordia y su favor no estaban en un símbolo hecho de mano de hombre.
No, eso nunca era el objeto de redención, sino siempre ha estado en la persona de Cristo. El que está detrás de toda figura siempre es el Señor. No es en las cosas, en los objetos que nosotros podamos refugiarnos, sino es en aquel hacedor de todo lo visible o invisible. Solamente es en Cristo, el consumador de todo, el que lo hace todo de la nada y puede hacer el todo nada. Solamente es en el Señor Jesucristo. Y Jesús lo recalca, que el método no ha cambiado en estos días tampoco. Sencillamente Él demanda que tenemos que confiar en Él, tener esa fe que mueve montañas para poder dar esos pasos de obediencia que solamente en Cristo nosotros podemos poner esos ojos y tener esa salvación. Hebreos 12:2 nos enseña: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Por eso que en el desierto Dios le dio a este pueblo de Israel una previa maravillosa de lo que sería mirar con fe. Y ahora nosotros en estos tiempos tenemos la dicha de ver ese acto consumado en la cruz de Calvario. Es lo único que tenemos que hacer: mirar con fe a esa cruz. Mirar con fe a esa cruz. Mirar con fe a esa cruz. ¿No ves? El elemento es el mismo. El requisito es lo mismo. Siempre mirar con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y con eso yo te digo, al igual que el Señor no eliminó las serpientes con Moisés, tal vez nuestras aflicciones en este mundo no van a desaparecer. No. Pero sabes, tampoco Dios desaparecerá de tu vida. Él siempre estará con nosotros. Él nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él prometió estar con cada uno de nosotros hasta el fin de los días. Él permanece firme, sublime y siempre en lo alto. Él es único. Él es único. ¿Por qué se nos hace difícil? ¿Por qué se nos hace difícil comprender eso, estimados hermanos? Qué maravilloso ver que a pesar de que este evento histórico haya sucedido hace aproximadamente 3,000 años atrás o fracción por allí, hoy en día, e inclusive en el mundo secular, en el ámbito medicinal, todavía hay personas que practican directa o indirectamente en esta dirección bíblica. ¿Te has percatado de las ambulancias que hay hoy en día, o en los primeros first aid trucks que vienen? Ellos tienen una figura de una estaca con una culebra también. Y ese es el símbolo de la medicina en nuestros tiempos. Miren cómo hasta en esa área el Señor tiene un impacto grande en medio nuestro. Y es que, queriendo sin querer, apoyan la veracidad de que solamente la fe puesta en Dios es la garantía absoluta para nuestra salvación y sanidad del alma. Solo hay que mirar a Cristo. Solo hay que aprender a mirar a Cristo. Aprender a confiar a Dios. Y sabes, no le dijo algo estrafalario, algo fuera de este mundo. El Señor solamente le dijo a Moisés: dile al pueblo que mirara. No le dijo que recite el Salmo 119 de memoria. No lo mandó a memorizar el Tanaj, la Biblia de ellos, de los judíos. No lo mandó a que cumplieran ni siquiera los 10 mandamientos. No, simplemente les dijo: ¿sabes qué? Que miren, ni siquiera que hablen.
El mirar es el acto más fácil que cualquier ser humano lo puede realizar, sin necesidad de que vayas a la escuela. Si no, mira cuántas películas ya has visto de Netflix y de otras tonteras y ni siquiera has aprendido a estudiar libros de aritmética, de cálculos y de otras materias que, si te digo, tal vez sonamos en lengua extraña. El mirar es un acto, es un verbo que hasta los niños más pequeños los pueden hacer. ¿Le has enseñado a tu hijo a mirar? Ellos aprenden solo. Y aprenden a mirar tu televisor, mi celular, tus tabletas, la mía. Y los pequeños la manejan mejor que nosotros todavía. Ese era el requisito que el Señor le dijo. La acción más fácil que cualquier ser humano lo puede realizar: mirar. Porque sabes, porque el Señor quería enseñar al pueblo: la salvación no depende de ti. Lo que tú necesitas no depende de ti, sino depende de lo que yo hago por ti, de lo que yo hago por tu vida, de lo que significa obedecerme a mí. Con tal que me obedezcas y mires, con tal que tengas la fe, mejor dicho, con tal que tengas la fe para obedecerme y mires, ahí está tu sanidad. Y Dios está presto para ayudarnos, para moldearnos, para acercarnos cada vez y hacernos más como a su imagen. El famoso versículo de Filipenses 1:6 nos recalca: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está interesado en perfeccionarte, no dejarte a medias, no dejarte con tus moños, no dejarte con tus moñas, no dejarte con... El Señor quiere cada vez más hacerte mejor y hacerme a mí mejor. Dios siempre es el que hace la obra en nosotros. La salvación, la sanidad, la justificación son adquiridos solamente mediante la ofrenda de Jesucristo. Solamente es por Él. Nosotros no hay que ser santos ni justos para ser salvos. No, somos santos y justos porque somos salvos por Cristo. ¿Entendiste el orden correctamente? Hebreos 10:10 lo dice claramente. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez, no dos, no tres, una vez la hizo y suficiente, porque lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario es suficiente para perdonar los pecados de ayer, de hoy, de mañana. Lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario es suficiente para que nosotros podamos reconocer por fe que vale la pena obedecer a Dios. Y lo que nosotros hacemos lo hace Cristo a través de nosotros, porque nos rendimos a Él. Es por Él y para Él que nosotros estamos de pie. Es por Él y para Él. Pero Dios quiere que sencillamente miremos ya no más a esa culebra de bronce. Era simplemente un preparativo. Nicodemo, ¿entendiste? Porque yo ya terminé. ¿Dónde está el grupo? Nicodemo, ¿entendiste? Pobre Nicodemo estaba... Yo no sé cómo si se podía parar o no con tanta clase de teología que Jesucristo le estaba dando. Pero le dijo: Nicodemo, así como la culebra tuvo que ser levantada, así como Moisés la levantó, así también el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. Porque si Él no se hubiese levantado, tus pecados y mis pecados no fueran perdonados. Si Él no se hubiese levantado, si no lo hubiesen levantado en la cruz de Calvario, nosotros aún estaríamos sin esperanza y sin salvación. Es por Él
Es por Él, estimados hermanos. Por eso que cada vez que pequemos, cada vez que nosotros tal vez cometamos ciertos errores, miremos a la cruz de Cristo. Él es perdonador. Juan nos dice: hijitos, si pecáis, abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todavía su misericordia sigue en pie. Nos sigue enseñando que Él sigue en lo alto, sublime, buscando al pecador que venga y se arrepienta. Y se arrepienta. Él no quiere que sigamos pecando como tarjeta libre para hacer lo que se nos da la gana, porque el verdadero Hijo de Dios no practica el pecado. Es imposible, es inaudito, es incoherente, no tiene sentido que si tú eres un hijo o una hija de Dios estés en el pecado practicando lo más normal del mundo. Entonces el Espíritu Santo no vive en ti. Pero como no somos perfectos, cuando pecamos, que es distinto, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: no me gusta cómo estás andando, no me gusta. Y el Espíritu Santo te manda a humillarte ante su presencia y decirte: mira la cruz, ahí está tu salvación, ahí está tu esperanza, ahí está tu perdón. Miremos a la cruz de Cristo, que Él se hizo maldición por nuestra salvación. Él llevó el pago del pecado por ti y por mí y por los que fueron antes de nosotros. Pero que un día nosotros podamos decirte: Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh, bendito eres tú, Señor. Ponte de pie. Él sigue siendo el más excelso, maravilloso, único. Él merece toda gloria y toda honra. Y en esta noche yo quiero invitar: si hay alguien que ha sido mordido por esta culebra, por esta culebra del pecado, vamos a decirle de esta manera. Si hay alguien que ha sido mordido por el pecado y el veneno mortal está pasando por tus venas y te sientes que estás asfixiándote cada vez, que no puedes ni respirar, que no tienes ni siquiera paz en tu corazón, te sientes confundido, avergonzado, te sientes que no hay salida para tu vida, lo único que tienes que hacer es mirar a Cristo. Él es el Salvador. Mira a Cristo. Eso es lo único que tenemos que hacer: mirar a Cristo. Mirar, pero con ojos de fe. Mirar con ojos de fe y decirle: Señor, heme aquí. Perdóname. Yo te necesito. Y si lo dices con todo tu corazón, si lo dices verdaderamente, Él transformará tu vida. Él entrará en ti y su presencia te purificará. Te llevará en el proceso más hermoso de santificación, donde te va a hacer llorar, gritar, patalear. Sí, pero vale la pena. Porque tras ese proceso, la salvación es el premio para los que hemos confiado en Jesucristo. Habrá alguien que todavía no se ha entregado a Cristo. Este es el momento. Habrá alguien que necesita mirar esa cruz. Este es el momento. Si hay alguien por las redes sociales que necesita mirar esa cruz de Cristo de todo corazón, humíllate ante Dios diciéndole con las mejores palabras de sinceridad: dile: Señor, he pecado contra ti. Reconozco mi error. Reconozco que por mis venas
Hay un veneno mortal que se llama pecado. hay nadie como Hay una tú, naturaleza pecaminosa Altísimo, que me quiere llevar a inducirme al pecado. Salvador, Y solamente tú me no puedes hay nadie librar. como tú. Te invito No hay nadie que obres en mi vida, como tú. porque te reconozco que tú eres mi salvación, Mereces que la tú eres mi redentor, gloria que tú eres mi todo. y la honra. Quiero Levantamos mirarte nuestras y aprender manos, a conducirme conforme a tu adorándote, voluntad, Señor. porque solamente tú Mereces la tienes gloria y la la honra. última palabra en mi vida. Levantamos nuestras Este es el manos, momento. Este es el momento más adorándote, importante de Señor, nuestras vidas. Altísimo, Porque cada vez que nos acercamos a Dios es importante. Cada vez que tenemos esta oportunidad, aprovechala, aprovechala. Aprovechala, aprovechala. Muchas personas aún no deciden mirar a esa cruz y siguen muriendo hoy en día. Todavía hay personas que siguen muriendo hoy en día, que se atreven a jugar con culebras venenosas, que se atreven a jugar con culebras venenosas. Y tras jugar con esas culebras venenosas, muchas personas han perdido la vida porque se creían el invencible. Pero sabes, no hay ningún invisible, solamente Dios. Él es el invencible de todos. Solamente en Él. Acerca tu mirada a Cristo. Él es el único que puede garantizar la salvación de tu alma. Él es el único que puede garantizarte que al final de esta jornada en esta tierra, Él estará esperándonos con los brazos abiertos. Sea como sea nuestra salida de esta tierra, sea con una sonrisa o con enfermedad o con salud, Él esperará a cada uno de nosotros con los brazos abiertos. Y ese es el mejor consuelo cuando hemos aprendido a mirar con esos ojos de fe. A ti, Señor Altísimo. Oh, díselo, díselo. Sí, mi Dios. Te doy gracias, Padre, por esta palabra. Te doy gracias por las cosas que tú haces. Enséñanos a mirar, Señor, a la cruz. Enséñanos, oh Dios Altísimo, a mirar solamente a ti, mi Rey. A mirar a Cristo, el blanco perfecto. Señor, ayúdanos, Padre, a poner los ojos en ti, mi Cristo, el autor y consumador de la fe. Recibe gloria y honra, Padre. Sé tú bendiciendo a tu pueblo. Danos las fuerzas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra. Milagroso Salvador, no hay nadie como No lo hay. tú. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como Él es el mejor consuelo tú. para tu vida. Altísimo, Él es el mejor milagroso antídoto Salvador, para la muerte.
No el mejor, perdón. Él es el antídoto, el único. Él es el único. Solo Él. Solo Él. Te damos a ti toda gloria y toda honra. Sigamos adelante, hermano. Dale fuertes palmas al Señor. Así como la serpiente en el desierto, no permitas que esa serpiente quite tu gozo. El gozo de la salvación es nuestro. Nos los dio Cristo. Y eso debe ser el alimento del cristiano. Sigamos adelante. Paso el tiempo con mi hermano pastor.